Queridos hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la clase de Ven, sígueme con el hermano Picuasi. Esta semana, que es el tema de estudio, el libro de Jacob, del capítulo 1 al capítulo 4, en la semana de 1 de abril al 7 de abril. Así que hay muchas cosas que podemos aprender en este tema de estudio, en estos 4 hermosos capítulos. Y el contexto principal es que Nefi había envejecido, por lo tanto alguien tenía que ocupar este lugar. Así que su hermano Jacob fue llamado y aceptó este llamamiento. Así que Jacob tomó ese lugar por mandato del Señor. Quizás en la iglesia de Jesucristo no recibimos un cargo mediante votaciones o mediante la mayoría, no, sino que el Señor llama por inspiración. Por ejemplo, en el caso de los obispos, la presidencia destaca en espíritu de oración de todos los poseedores del sacerdocio, de todos los hermanos del barrio. Por espíritu de oración buscan y el Espíritu les hace sentir, bueno, este hermano. Entonces, una vez ya escogido pues el nombre en el sistema de la iglesia, envían a las oficinas generales de la iglesia. Entonces, pues es aprobado por la primera presidencia y del quórum de los 12. Entonces, una vez regresa nuevamente la solicitud hacia la presidencia de Estaca, entonces el presidente Estaca entrevista al hermano y le extiende el llamamiento. El hermano está en su libre decisión entre aceptar o rechazar el llamamiento. Esa es la forma o el proceso en el que funciona. Pero aquí a lo que voy es que el Señor extiende el llamamiento a tal hermano, al hermano A, al hermano B o al hermano C. Previamente ya recibe su confirmación espiritual o durante la entrevista o durante el llamamiento. Incluso puede ser al final de su llamamiento que puede recibir su confirmación espiritual. Esa es la forma en la que funciona la dinámica de los llamamientos. Es por inspiración. No es por votaciones, no es por mayoría, no. Muy bien, entonces Jacob, eso es lo que había recibido, ¿no? Un llamamiento de los cielos, de ser el rey del pueblo nefita y ser el profeta de los nefitas, del pueblo de Dios. Bueno, la cosa es que él, como quizás nuevo líder, empezó a ver bastantes dificultades en su pueblo, una de las cuales estaba experimentando con el quebrantamiento de la ley de castidad y también el orgullo. Y algunas personas estaban empezando a aconsejar a Dios, o sea, no a escuchar el consejo de los líderes. Entonces, la razón principal por la que él empieza es por corregir, por ayudar a la gente a que nuevamente se esfuercen por guardar los mandamientos. Muy bien, entonces aquí en el versículo 7, Jacob dice lo siguiente: por lo que trabajamos diligentemente entre los de nuestro pueblo, a fin de persuadirlos a venir a Cristo y a participar de la bondad de Dios para que entraran en su reposo. Dice Jacob que ellos trabajaron diligentemente. Diligencia significa trabajar con todo el amor, con todo el empeño, o sea, con todas sus facultades, más que todo con todo el amor.
Entonces ellos trabajaron con mucho amor para persuadir a la gente a venir a Jesucristo, para que participaran de la bondad de Dios y sintieran el amor, y luego entraran en su reposo, dice, al guardar los mandamientos, por supuesto. Entonces esa es la razón siempre cuando nosotros nos vemos, tenemos que enfrentar o hacer frente a algún tema bastante delicado en nuestra vida, siempre debemos de acudir a Jesucristo. Debemos de acudir a Jesucristo. Jesucristo hizo todo lo posible. Entonces, eso es lo que me da la oportunidad de tener gozo en esta vida y en la eternidad también. Entonces, lo que me compete a mí es, al momento de que acudo a Él, arrepentirme de mis pecados, de mis fallas, de mis iniquidades, como quieran decirlo, y procurar cambiar. Él perdonará mis pecados y aliviará mis heridas, mis preocupaciones. Esa es la función que tiene Jesucristo por haber experimentado el sacrificio en el Getsemaní. Por eso es que me da la oportunidad de experimentar ese cambio. Si no hubiera hecho la expiación en el Getsemaní, no hubiese sido posible sentir la paz, sentir la tranquilidad que provienen del arrepentimiento. Muy bien. Luego dice en el versículo 8, sino que todos los hombres creyeran en Cristo y contemplaran su muerte y sufrieran su cruz y soportaran la vergüenza del mundo. Entonces, una de las maneras quizás de acudir a Jesucristo es contemplar su muerte. Hace días celebramos la Pascua y vimos en los canales de televisión cómo pasaban las diferentes películas que hay de la vida de Jesucristo, de la crucifixión. Al menos nos daba una idea, ¿no? O si no, podemos leer en el Nuevo Testamento, en los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, de cómo fue el sufrimiento, empezando en el Monte de los Olivos, en la cruz, todo el sufrimiento que tuvo en esa parte de la historia. Una de las maneras quizás de yo acercarme a Jesucristo es contemplar su muerte, de cuán difícil fue para Él. Bueno, esa es la razón, ¿no? Bueno, esa debe ser la razón por la que yo debo de acudir a Jesucristo. Bueno, luego en el versículo, en el siguiente versículo, Nefi dice, la manera en la que Él va a invitar al arrepentimiento a la gente. En el versículo 17 dice, por tanto yo, Jacob, les hablé estas palabras mientras les enseñaba en el templo, habiendo primeramente obtenido mi mandato del Señor. Entonces Nefi escogió un lugar sagrado. Nefi escogió un lugar sagrado. Entonces de ahí la importancia de cuando yo me estoy enfrentando a un tema delicado, quizás no debo de quizás hablar en la calle o en el patio, no sé, sino que debe de haber un lugar tranquilo, un lugar en el que esté reinando el Espíritu. Entonces, el momento ideal en el que yo puedo invitar o extender a la persona al arrepentimiento debe ser un lugar ideal, en el momento adecuado, en el lugar adecuado y decir una palabra adecuada. Pero aquí lo que más me gusta es, él aclara diciendo, ¿quién le está invitando al arrepentimiento? ¿Hermano Jacob o Dios? Dice, habiendo primeramente obtenido mi mandato del Señor.
el Señor le mandó a Jacob que diga las palabras que él iba a poner en el corazón. Luego en el versículo 19 dice, bueno, la razón por la que yo les estoy hablando es porque es por mi llamamiento. Magnificamos nuestro oficio ante el Señor, tomando sobre nosotros la responsabilidad, trayendo sobre nuestra propia cabeza los pecados del pueblo, si no le enseñábamos la palabra de Dios con toda diligencia, para que trabajando con todas nuestras fuerzas, su sangre no manchara nuestros vestidos. De otro modo, su sangre caería sobre nuestros vestidos y no seríamos hallados sin mancha en el postrer día. Entonces, segunda razón por la que Él invita al arrepentimiento es por su llamamiento, es su deber, es su labor. Dios le llamó para eso, entonces Él tenía que cumplir, tenía que ser obediente. Realmente el Señor invita a las personas al arrepentimiento por medio de un profeta. Y hoy en día tenemos un profeta, es el presidente Russell M. Nelson. Este fin de semana tendremos la oportunidad de escuchar sus palabras en la sesión del domingo por la mañana. Así que personalmente me siento pues animado, me siento muy, muy bendecido y con la expectativa de que quiero arrepentirme, ¿no? En la pasada conferencia, el presidente Nelson discursó en la sesión del domingo por la tarde. Entonces yo estaba esperando quizás la sesión del domingo por la mañana a escuchar al profeta, pero había tenido un accidente en su espalda, por lo que había hecho una grabación y pues de esa grabación lo pusieron en la sesión del domingo por la tarde, el último discursante. Y de lo que yo siempre he recordado estos 6 meses es que él dijo, una de las maneras de afrontar las pruebas, los momentos difíciles, es tener la costumbre de pensar de manera celestial. Entonces, ¿qué significa eso? El mismo Jacob aquí en el capítulo 9 del segundo Nefi dijo, ser de mente espiritual es vida eterna. Entonces, pensar de manera celestial es ser de mente espiritual. Entonces, todos sabemos que en el gran plan de salvación hay reino celestial, reino terrestre y reino celestial. Y esta tierra también tiene sus leyes. Y dice que esta tierra cumple con las leyes de un reino celestial. Los convenios que hicimos en el templo, los mandamientos que ya conocemos, son las leyes de un reino celestial. Entonces, lo que yo decido aquí, las leyes que yo aprendo a amar en esta vida, eso es lo que me va a permitir heredar cualquiera de los 3 reinos. Dice el presidente, si imprudentemente escogemos vivir las leyes de un reino celestial, nos resucitaremos con cuerpo celestial, dice. Y escogeremos vivir sin nuestras familias en el mencionado reino. Eso es bastante preocupante. Y eso he pasado pensando en estos 6 meses, que es importante que amemos las leyes que conocemos aquí, como el orar diariamente a nivel personal y familiar, como el estudiar las escrituras igual a nivel personal y familiar, como hacer la noche de hogar de forma semanal. También de participar en la Santa Cena cada domingo, si la situación lo permite. También estar viviendo dentro de los convenios del templo, los convenios que hice en el templo.
Y eso es lo que el presidente Nelson también dijo: pasar en el templo es lo que me va a brindar más fe en Jesucristo. Me va a permitirme, me va a ayudar a pensar de manera celestial. Y nuestra fe volverá más inquebrantable, dijo él. Y realmente amo esta iglesia, este evangelio. Amo a mi Salvador. Y los profetas son hombres escogidos de Dios, como lo fue Jacob, como lo fueron todos los profetas. Son siervos de Dios que transmiten primeramente el mensaje de Jesucristo y luego se centran en las aplicaciones. Primero se enfoca en la doctrina, luego en los principios y luego en las aplicaciones. Y Jacob eso es lo que estaba diciendo. En el capítulo 2 habla acerca del orgullo, de lo importante que nosotros debemos de practicar la humildad. En el versículo 13 dice así: habéis obtenido muchas riquezas, y porque algunos de vosotros habéis adquirido más abundantemente que vuestros hermanos, os envanecéis con el orgullo y andáis con el cuello erguido y la cabeza en alto, por causa de vuestras ropas costosas, y perseguís a vuestros hermanos porque suponéis que sois mejores que ellos. Y eso, citando al presidente Ezra Benson, dice él que el orgullo empieza cuando yo pienso que soy mejor que él, mejor que ella, mejor que mi vecino de acá, mejor que mi vecino de allá. Y ahí es cuando empieza el orgullo. No necesariamente puede ser con bienes materiales, puede ser intelectual, puede ser también, como bien decía en el versículo 13, la ropa, puede ser el carro, puede ser los títulos académicos. Hasta me atrevo a decir, quizás yo tengo una familia más unida que el de ellos, y cosas así. Entonces ahí es cuando Jacob dice: ¿por qué suponéis que sois mejores que ellos? Entonces ese es un terrible pecado que nos puede llevar a la destrucción, y el adversario pues eso es lo que busca, ¿no? Intentar hacer que somos mejores que los demás. Realmente somos hijos de Dios todos, y con eso no estoy diciendo que obtener cosas materiales, obtener una educación, obtener una vestimenta mejor, no estoy diciendo que es malo, sino que lo malo empieza cuando yo empiezo a decir soy mejor, y ahí es cuando empieza. Entonces tenemos que cuidarnos mucho y humillarnos en oración. Una vez que hemos detectado quizás, digamos, esa iniquidad, de arrepentirnos, como dice el presidente Nelson, de disfrutar del arrepentimiento diario. Así que gracias, queridos hermanos y hermanas, por haber escuchado este mensaje y por haber visto este video. Compartan este video si les gustó, y preparémonos para la conferencia general, que también habrá un torrente de revelación para cambiar nuestra vida, obviamente para combatir todos los males que hemos mencionado aquí: la falta de castidad, el orgullo, y quizás el no escuchar el consejo profético. Sé que este es el evangelio verdadero, el libro de Mormón es la palabra de Dios,
En el nombre de Jesucristo, amén.